vamos a ver la solución de una ecuación diferencial ordinaria lineal. Son varios pasos. Determinar la F. F quiere decir forma estándar. A partir de eso, ahorita vamos a ver en el ejemplo, se identifica y determina el factor integrante que se va a llamar FI phi. Se multiplica el factor integrante por la forma estándar, o sea, lo que sacamos del paso 2 por el paso 1, y convertimos a una ecuación diferencial ordinaria de variables separables y se resuelve. Enseguida vamos a ver un ejemplo y explicamos todo esto. Vamos a ver este ejemplo de ecuación lineal. Nos dan x de y de x menos 3xy es igual a 6x. ¿Cómo sabemos que no se puede resolver por variables separables? Porque decíamos en el ejemplo anterior, en el apartado anterior, que esto tenía que ser una multiplicación. Aquí se ve claramente que por variables separables no se puede. Entonces, primero que nada debemos de determinar la forma estándar. Una forma estándar, ustedes ya lo vieron en la teoría, es cuando la de y de x tiene un denominador 1. Es decir, esta x la tenemos que eliminar dividiendo. Pero entonces tenemos que dividir cada término entre x. Y eso nos quiere decir que la forma estándar queda, se elimina esto, de y de x, se eliminan estos, queda menos 3, y del lado derecho se eliminan las x y queda 6. Esto es lo que se llama el factor integrante. ¿Cómo? El segundo paso es, ¿para qué nos sirve el factor integrante? La determinación del factor integrante es la siguiente. Va a ser e a la integral, en la fórmula por definición, menos 3 de x. Quiere decir que aquí nos va a quedar, si integramos esta parte, e a la menos 3x. Es simplemente la integral de menos 3 de x menos 3x. El tercer paso, como vimos ahorita en el método previo, se multiplica el factor integrante por cada término de la forma estándar. Esto quiere decir que este factor integrante se va a multiplicar e a la menos 3x. También se va a multiplicar por e a la menos 3x por menos 3y. Y del otro lado, e a la menos 3x por el 6. Aquí se pone primero el 6. Continuamos. Esto era donde nos habíamos quedado en el tercer paso. Muy bien. Esto se va a convertir, que es el cuarto paso, convertir a una edu de variables separables. ¿Qué quiere decir esto? Se ve al principio muy complicado, pero haciendo un par de ejercicios van a ver cómo no está tan difícil. Estas dos partes quiere decir que va a ser la derivada de una variable que va a ser e a la menos 3x y otra variable que va a ser la y. A ver si es cierto. Si yo tengo aquí como variable e a la menos 3x, ¿cuál es la derivada de e a la menos 3x? Pues aquí la tienen. Si ustedes recuerdan la fórmula de derivadas, e a la variable se repite y enseguida se deriva la variable. Más esto sería la segunda variable y aquí está la derivada. Es decir, esto es la derivada de u por b, que todo el mundo sabemos que es u por db más b por du, que fue lo que acabo de decir. Esta suma es esto. Y como aquí hay una igualdad, pues lo escribimos primero. ¿Para qué queremos eso? Para convertir esta ecuación, que no era de variables separables, en una ecuación que queda igualada a 6e a la menos 3x. Como esto es una derivada, aquí tiene una d a la x, esta d a la x la paso para acá e integro e
a la menos 3xy, que quedaría obviamente como la derivada de y. Y del otro lado me quedaría 6 integral de e a la menos 3x por esta de x que la pasé multiplicando. Ustedes saben que si nosotros integramos una derivada se cancelan, entonces nos queda e a la menos 3x por y, esto es una multiplicación, es igual, aquí tendríamos que completar, sería, aquí agregaríamos un menos 3, dividimos entre 3, nos queda 6 entre 3 a 2, e a la menos 3x más c. Esto ya podría considerarse un resultado, sin embargo se acostumbra a dejar la y sola, esto pasa dividiendo y sería menos 2 e a la menos 3x sobre e a la menos 3x, se cancela, esto lo pasé dividiendo, más c sobre e a la menos 3x. No se acostumbra a dejarlo así, entonces el resultado sería menos 2 más la c por e, como está negativo, pasa positivo a la 3x. Y este sería el resultado. Yo sé que la primera normalmente no se la entiende, no se preocupen, es muy usual esto. Y por eso yo les voy a dejar ahí un par de ejemplos más, que se los voy a pasar posteriormente, para que ustedes lo resuelvan y practiquen este método, que en primera instancia se ve muy complicado, pero en realidad no, es nada más seguir estos 4 pasos, determinar la forma estándar, el factor integrante, el tercer paso es multiplicarlo, y el cuarto paso es, ya que tenemos nuestra ecuación diferencial como variables separables, se resuelve y se integra.